Bueno, pues estos son bicicletas que hay indicios suficientes para pensar que han sido sustraídos, pero no hemos localizado a sus legítimos propietarios. La idea de esta exposición es que la gente a la que le hayan sustraído alguna bicicleta o algún patinete pueda ver si está entre los suyos. Tenemos en torno a unas 20 bicicletas que han ido subiendo y bajando en función de las bicicletas que ya hemos entregado y de las que se han intervenido posteriormente, y patinetes debe haber unos 9 o 10 patinetes. Sí. Sí, bueno, lo ideal sería una denuncia previa, pero no es imprescindible porque somos conscientes de que no todo el mundo denuncia. Cualquier documento que pueda acreditar que ese vehículo es suyo, pues una fotografía que se hiciera cuando estaba en su poder, un justificante de compra en una tienda de segunda mano, una factura, etcétera. Pues tenemos una bicicleta que ya hemos entregado porque apareció el propietario, que está valorada nueva en torno a los 4.000 euros, una bicicleta de fibra de carbono. Y una curiosidad que tenemos también es una bicicleta que está recuperada con los dos antirrobos puestos. Está muy bien encadenada, es como nosotros aconsejamos que la gente encadene las bicis, pero pensamos que lo que hicieron fue arrancar el propio bicicletero donde estaba anclada la bicicleta y se la llevaron a pulso con los antirrobos.